Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la otra orilla. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. El camino de Jesús es un camino de encuentros y de desencuentros ante su persona. Unos se encuentran con Él y lo siguen para siempre. Son los que tuvieron un encuentro personal y definitivo con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Otros, menos convencidos, lo siguen por un tiempo, luego se devuelven. Otros lo siguen un tiempo y luego lo abandonan y hasta lo traicionan. Otros lo abandonan, pero luego regresan arrepentidos. Así es el camino de Jesús, un camino de encuentros y desencuentros, porque el camino de Jesús no es fácil cuando no hay auténtico amor. Solo quienes aman verdaderamente a Jesús permanecen y perseveran en este camino lleno de vicisitudes. En el seguimiento de Jesús no hay descansos, ni hay vacaciones, porque hasta cuando estemos de vacaciones y descansando, debemos de continuar siguiendo a Jesús. Él lo abarca todo, lo exige todo, y la verdad es que Él tiene todo el derecho de exigirnos todo. Primero, porque Él es Dios, y segundo, porque Él nos lo dio todo. Ser cristianos no consiste, como ya lo hemos dicho tantas veces, en solamente preocuparnos por practicar, cumplir y velar por las normas, costumbres y ritos prescritos por nuestra religión. Ser cristianos consiste en asumir el estilo de vida que nos ha enseñado Jesús hasta las últimas consecuencias. Ser cristianos es encarnar nosotros en nuestro propio ser el Evangelio. Es ir y hacer presente a Jesús en todos los ambientes. No somos cristianos si aparentamos serlo solo cuando nos están viendo, o los fines de semana cuando servimos en el templo, o cuando hay un retiro o una convivencia. El cristiano verdadero hace que todos vean, escuchen y sientan a Jesús con todo lo que hace, dice y piensa. El cristianismo no es una máscara, no es un barniz, ni una mera apariencia. No es algo que se hereda, ni es algo que podemos ser hoy y mañana ya, no según las circunstancias, según las compañías con las que ando. El cristianismo no es una moda pasajera. El cristianismo es un estilo de vida basado en el Evangelio de Jesucristo en su persona. Para ser cristianos auténticos tenemos que encarnar a Cristo y su Evangelio en nuestras propias vidas y todos los días. El seguimiento de Jesús exige entrega total y sin condiciones. Y aquí es donde muchos dudamos entre si nos quedamos, nos devolvemos o mejor nos vamos.
¿Por qué no nos atrevemos a dar un paso más? Porque nos da miedo ir más allá como cristianos. Tenemos tantas cosas y tantas personas a nuestro alrededor: familia, amistades, relaciones, trabajo, hábitos, comodidades, seguridades, zonas de confort, estilos de vida. Y nos cuesta renunciar a todo esto para seguir a Jesús. No queremos desprendernos de nada ni de nadie, porque nuestra seguridad y falsa felicidad está en esas cosas y en esas personas, pero no en Dios. Y así nos topamos de frente con Jesús, que para algunos resulta bastante radical y exigente. Tenemos que tener algo muy claro. Jesús agradece mucho que le construyamos templos tan hermosos y tan lujosos. Agradece que cumplamos fielmente con los preceptos y costumbres de cada domingo. Agradece mucho que le demos aquello de lo que nos sobra o de lo que sí estamos dispuestos a desprendernos. Jesús, de verdad, con mucha humildad lo agradece y agradece todo. El asunto es que Él pide más que eso. El Señor pide más, mucho más. Él lo pide todo. Y todo es todo. Pide aquello que a muchos nos resulta imprescindible y vital. Pide aquello sin lo cual muchos hemos creído que la vida ya no tendría sentido. Nos pide lo que no imaginábamos que nos iba a pedir. En el camino nos encontramos hoy con dos personajes. Cada uno representa un aspecto de nuestra condición humana. Primer personaje: la excesiva seguridad en uno mismo. El primero es un hombre que se ofrece a Jesús para seguirle a donde quiera que vaya. La respuesta de Jesús es desconcertante. Le dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ante el deseo expreso de aquel entusiasta, Jesús responde con una realidad. Jesús en su caminar no goza de grandes comodidades y seguridades, e invita a sus seguidores a que sigamos su ejemplo. A menudo pensamos que para la evangelización y la misión se necesita hacer grandes derroches económicos o intelectuales o teológicos, y olvidamos que lo esencial y lo fundamental es el amor. Los que han transformado y purificado a la Iglesia son los que supieron seguir a Cristo, asumiendo su evangelio y viviendo a plenitud el mandato del amor. El entusiasmo no nos alcanza para seguir a Jesús. Es fundamental el amor. Se trata de vivir como Jesús vivió, abandonándonos totalmente en las manos del Padre, confiados a su divina providencia. Segundo personaje: el apego a los afectos. El segundo personaje es llamado por Jesús: sígueme. Esa palabra, que había movido ya a otros a levantarse y responder de inmediato, le llega a este hombre que de inmediato pone condiciones. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y a muchos les parecería muy dura la actitud de Jesús. Es que ni siquiera le da el pésame, no le acompaña en su dolor, por el contrario, le invita a dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? ¿No son acaso los mismos mandamientos de la ley de Dios quienes nos proponen amar y respetar a nuestros padres? ¿Cómo Jesús puede decir eso? El asunto aquí es que aquel postulante a discípulo antepone su realidad al seguimiento.
no es que tengamos que alejarnos para siempre de nuestras familias o dejar de amarles y de cuidarles. Dios es un Dios de amor y la familia es muy importante. El punto es que cuando nuestras relaciones familiares son más importantes que Jesús, corremos el riesgo de terminar apartándonos de su camino con mucha facilidad. ¿Cuántas personas dejan de venir a misa porque llegaron familias a visitarlos y tienen que atenderlos y se olvidan de venir a misa un domingo? Porque hay un paseo familiar, la gente dejó de venir a misa. Si la familia se nos vuelve un serio obstáculo para el seguimiento, tenemos que tomar una difícil decisión. Porque no es más importante la familia que Jesús. Podemos seguirles amando, cuidando y visitando, orar por ellos, pero teniendo muy claro que Jesús está por encima de todo lo que somos y tenemos, incluso por encima de nuestra propia familia. Si nuestra familia no es creyente o practicante, podemos caminar con ellos humanamente, cristianamente, acompañarlos, amarlos de verdad, muy conscientes, eso sí, de que por el momento ellos no son partícipes del proyecto de Jesús, no porque Jesús los excluya, sino porque así lo han decidido ellos. La familia a la que Jesús nos invita no es sólo aquella a la cual nos unen los vínculos de sangre. Jesús nos llama a formar parte también de su familia. La iglesia es la gran familia de Jesús. Y los pobres, los olvidados, los despreciados, los enfermos y marginados son los miembros más queridos por Jesús. Ellos son mis hermanos y son tus hermanos también, mi familia y tu familia. Las respuestas de Jesús fueron para estos personajes que halló en el camino una nueva alternativa. Y San Mateo no nos dice qué fue lo que decidieron ellos. Las respuestas de Jesús son para nosotros hoy una nueva alternativa, todo un reto, todo un desafío. ¿Qué voy a responder? ¿Qué vas a responder? Cada quien verá. Si decidimos seguir a Jesús, debemos de tener claro que estamos tomando una decisión que compromete y abarca toda nuestra vida. Y no es solamente hoy, ni solamente mañana, será para siempre. Y no es una elección que solo los sacerdotes y las religiosas deben hacer. Se trata de una elección de vida que todos los bautizados estamos llamados a hacer. Se trata de elegir con Jesús la vida, el amor, el servicio, la paz, la esperanza, la solidaridad, la generosidad, la misericordia y la alegría. Se trata de elegir con Jesús al pobre y desfavorecido antes que a mí mismo. Se trata de dedicar tiempo a la gran familia de Jesús constituida por todos aquellos que esta sociedad margina y desprecia. Es allá afuera, con los pobres y olvidados, como se forjan los santos. Se trata de elegir a Jesús por amor, para seguirlo cada segundo, cada instante de mi vida, sin tener ni buscar dónde reclinar mi cabeza, sin esperar nada y dándolo todo, hasta que en el día final podamos recostarnos en Él para toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.